Ok, vamos a hablar de la interpretación de los símbolos. Ya hablamos de las diferentes escuelas de interpretación de Apocalipsis. Y ahora quiero que nos enfoquemos más específicamente en los símbolos, porque son los elementos pues, más difíciles del libro, creo. Ok. Página 21, por favor. Esta es la hora fuerte, ¿no? Después de la comida. Entonces, ¿tienen mi permiso para ponerse de pie ahí atrás o como quieran, aquí a un lado? De pie sobre la cabeza si quieren. ¿No? Solo quiero que escuchen, ¿ok? Si quieren correr ahí atrás, para no dormir. Entonces, ya que yo no puedo dormir en la clase, ustedes tampoco no pueden dormir. Ok, vamos a orar para seguir. Te damos gracias, Dios, una vez más por este libro. Pedimos tu ayuda para poder entenderlo, aplicarlo a nuestra vida. Y sabemos que los símbolos han sido históricamente complicados y difíciles para tu pueblo. Entonces necesitamos tu ayuda para poder interpretarlos. Y ayúdanos, Dios, por favor, en esta hora. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ok, primero, la fuente del simbolismo. ¿De dónde vienen los símbolos de Apocalipsis? Y esta pregunta es una pregunta muy importante porque los símbolos han sido grandemente abusados, ¿okay? En la historia de la interpretación del libro de Apocalipsis. Entonces la pregunta es, cuando llego a un símbolo en Apocalipsis, ¿a dónde debo buscar el significado del símbolo? ¿Okay? O sea, ¿a dónde debo mirar para entender lo que significa el símbolo? ¿Okay? No puede ser mi propia imaginación, ¿verdad? O sea, el punto de referencia para interpretar Apocalipsis no es mi imaginación. Entonces, ¿dónde debo buscar una pista o las pistas para poder entender los símbolos? Primer punto. Los símbolos no vienen de cosas o eventos actuales en nuestro día. Los símbolos no vienen de cosas o eventos actuales en nuestro día. De nuestro día. Muchos intérpretes a través de la historia buscan la identidad de los símbolos en su propio tiempo o cultura. Entonces, si leen el símbolo de Babilonia, miran alrededor y ven, ahí tenemos la ciudad de Bagdad. Entonces Apocalipsis está hablando del restablecimiento del imperio de Babilonia en Bagdad. Entonces cuando la guerra del Golfo empezó, muchos intérpretes se pusieron muy interesados porque ya se van a cumplir las promesas acerca de Babilonia. ¿Okay? El problema es que están buscando pistas para la interpretación de símbolos que vinieron de hace 2000 años en nuestra propia época. Una otra ilustración, ¿recuerdan cuando se formó la Unión de Europa? ¿Recuerdan cuántas naciones participaron al principio? Eran 10. Entonces decían, son los 10 cuernos de la bestia. Ya llegamos a los últimos tiempos de la bestia ha llegado, es la Unión Europa. Bueno, el problema es que ahora son como 16 o 17 o 18 naciones. Entonces ya no funciona, hay que borrar eso. Entonces el problema es pensar que las pistas para entender el símbolo vienen de nuestra propia época. Cuando hablan de la marca de la bestia, que ven cosas en la tecnología y dicen, vaya, ahí está la marca de la bestia. O sea, van a poner un chip, ¿verdad?, en nuestra mano. ¿Okay? Recuerdo que hace unos años, donde vivía yo en Carolina del Sur, había una cadena de supermercados, se llama Bailo, y muy grande esa cadena. Y ellos dieron a sus clientes tarjetas de crédito. Y alguien creó una fórmula y si se aplicara esa fórmula a cualquier número de cualquier tarjeta, sale el número 666.
Dijeron, es la marca de la bestia, es el anticristo. Eso es una tienda, es un supermercado. O sea, entiendo la tendencia, pero yo lo llamo a veces la hermenéutica del periódico. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace? Lee el libro de Apocalipsis, luego van al periódico y ven cosas actuales en las noticias y buscan interpretar el libro debido a lo que están viendo alrededor de ellos. Yo recuerdo cuando yo estuve en la universidad, estudié en una universidad cristiana y de vez en cuando vino a la universidad para predicar en la capilla un evangelista muy conocido, pero especialmente predicaba él sobre la escatología. Y recuerdo cuando ocurrió la primera guerra del Golfo con presidente Bush primero. Y pues empezó en Kuwait, ahí en el país de Kuwait. Y él predicó de la plataforma: los Estados Unidos no van a ir a Bagdad, no van a poder alcanzar a Bagdad, porque en la Biblia, Babilonia, Bagdad nunca se ataca desde el sur. Entonces él dijo, como un profeta, no va a llegar. En la guerra, los Estados Unidos no fueron a Bagdad. El problema es que en la segunda guerra del Golfo, los Estados Unidos sí subieron y llegaron a Bagdad. O sea, otra vez, entiendo la tendencia. Somos a veces desesperados para encontrar significado en lo que estamos leyendo, pero cometimos el error de buscar el significado de los símbolos en nuestra propia vida. Pero recuerdan que los símbolos salieron de un contexto histórico. ¿Tenían sentido para quién? Para los lectores y el autor original. Entonces, ¿dónde debemos buscar pistas para entender los símbolos de un libro que ya tiene 2000 años? Pues el contexto histórico del libro. Entonces, ¿de dónde vienen los símbolos? Número 2. Algunos símbolos vienen del contexto histórico del primer siglo. Del primer siglo, la situación histórica, social, política, geográfica del autor y de los lectores originales deben informar y controlar nuestra interpretación de los símbolos. Es natural suponer que algunos de los símbolos en Apocalipsis vienen de su propio mundo cultural y político. O sea, yo creo que cuando los cristianos en Apocalipsis leyeron Apocalipsis y que leyeron de la bestia que exigía la adoración del pueblo de Dios y persiguió al pueblo de Dios, ellos sabían, está hablando de Roma. O sea, no había duda para ellos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el símbolo viene de su propio contexto. Entonces, nuestra historia, el contexto histórico debe controlar nuestro entendimiento, o por lo menos ser un punto de partida para nuestro entendimiento de los símbolos. ¿Okay? Unos ejemplos aquí. Les voy a dar algunos símbolos de nuestro tiempo. ¿Okay? A ver si ustedes pueden identificar esos símbolos. ¿Okay? ¿Qué es eso? Es un símbolo. ¿Okay? ¿Okay? Es yin-yang. Yin-yang. ¿Okay? Yin-yang en inglés. ¿Okay? ¿A qué se refiere? ¿Okay? El bien y el mal, esa idea del lado oscuro, el dualismo, ahí se representa. O sea, lado oscuro, lado de luz, etc. ¿Okay? Entonces, cuando alguien ve eso, no debe leer un libro histórico, ¿okay?, del Imperio Romano. Si alguien en 500 años encuentra ese símbolo, ¿okay?, probablemente no debe mirar a su alrededor para encontrar el significado. Debe regresar al origen. ¿Cuándo se usó eso? Aquí es otro, que yo creo que en 500 años, si no ha venido Jesús, no se va a reconocer. ¿Okay? ¿Qué es? El martillo y hoz, ¿verdad? ¿Qué simboliza? El comunismo, el socialismo. ¿Okay? Otra vez, vamos a decir que en 500 años alguien escribe o encuentra un ensayo que habla del martillo y hoz. O sea, sería un error ir al periódico y encontrar una referencia a esas herramientas y suponer que ahí se encuentra el significado del símbolo. No, tiene que estudiar el siglo XX para entender lo que significó eso. ¿Okay? Ese símbolo,
la paz, ¿verdad? O sea, paz, no anarquía, pero sí a veces se corresponde con la anarquía. Aquí son símbolos. Si preguntaras a cualquier norteamericano a qué se refieren esos símbolos, dirían, ¿quién sabe? O sea, nosotros ahí no sabemos a qué se refieren esos. Y esos dos, elefante y burro. ¿Saben ustedes esos símbolos? Que en mi país inmediatamente es reconocible. Tenemos dos partidos políticos, los demócratas y los republicanos. Los demócratas se representan como el burro y republicanos como elefante. O sea, elefante y burro, estás hablando de la política. Si en 500 años encontraran alguien un ensayo refiriéndose a burro y elefante y abre su periódico y ahí en la página de deportes hablan de dos partidos, de dos equipos, uno de elefante y otro de burro y diría, en ese ensayo del siglo XXI estaba hablando de los deportes. Se equivocaría en su entendimiento de ¿qué? Del símbolo, ¿okay? Porque tiene que entender el símbolo desde su contexto histórico. Okay. Otro símbolo americano, ¿sabe qué es eso? En Filadelfia hay una campana así, campana así, y es rota, se llama el Liberty Bell, la campana de libertad, y es parte de nuestra historia muy famosa, entonces es un símbolo para la libertad en mi país. Aquí quizá significa que está preparada la cena o algo así. No sé qué significa la campana. El punto es que los símbolos vienen de su propio contexto. Bien. Se queda claro el punto, que para entender los símbolos de Apocalipsis sería un error. Y hago este punto porque muchos intérpretes lo hacen así. Abren el periódico y dicen, y proclaman con mucha autoridad, ya sé lo que quiso decir Jesús, ya sé lo que quiso decir Juan, ya veo. ¿Y qué están viendo, hermanos? Están viendo una correspondencia entre el símbolo y ¿qué? Algo en su edad. Pero esa correspondencia no indica que ha encontrado el significado original del símbolo. Y eso nos puede ayudar un poco a entender los símbolos. ¿Por qué se usan símbolos? ¿Cómo funciona un símbolo? Bueno, un símbolo lleva significado. Cuando un símbolo se usa en Apocalipsis, vamos a hablar de Jesús. ¿Okay? Hay una visión de Jesús con una espada que sale de su boca. ¿Okay? ¿Es algo literal o es algo simbólico? Ese es simbólico. Okay. Cuando regresa Jesús no va a tener literalmente una espada saliendo de su boca. Entonces esa visión de Jesús, y es algo grosero quizás si lo tomas literalmente, pero esa visión de Jesús con espada saliendo de su boca me comunica algo acerca de Él. Okay. ¿Qué me comunica? Que la fuerza, el poder de su palabra. Él creó el universo con su palabra, y dice 2 Pedro, va a destruir el universo con la misma palabra. Y Apocalipsis 19 dice que no va a haber una batalla. Él va a venir y con su pura palabra va a destruir a sus enemigos. Entonces el símbolo no se toma literalmente, el símbolo me comunica algo particular acerca de la cosa simbolizada. Entonces, cuando veo a Jesús en una visión como león, ¿okay? Como león, pero en la misma visión como cordero, eso no debe decirme que cuando venga Jesucristo voy a ver ahí un león, o un león con cabeza de cordero. No, eso no es el punto. La visión de Jesús como león me comunica algo acerca de Él. ¿Qué me comunica? Es un rey, ¿verdad? León es rey de los animales. Poderoso, fuerte. Pero también en esa visión, vamos a verlo mañana, Juan gira cuando escucha del león y no ve el león, ve a un cordero como inmolado. Entonces ya vemos que otro atributo de Cristo es que es un ¿qué? Es un cordero sacrificial. Me comunica algo acerca de quién es Él y cómo es Él.
La bestia con 7 cabezas, o el dragón también con 7 cabezas. ¿Okay? Tiene un punto. El punto no es que debemos buscar 7 imperios en nuestra idea, en nuestro día, que pueden ser las 7 cabezas de la bestia. ¿Okay? El punto es que la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos me comunica algo. ¿Okay? Jesús con sus ojos de fuego. Eso no significa que Jesús está ahí en el cielo y tiene ojos de fuego. No, el punto es que verlo así me comunica algo acerca de Él. Entonces, el uso de símbolos que hubieran sido reconocidos por sus lectores deja que el libro comunique su mensaje a las iglesias y esconder ese mensaje de los enemigos de Dios. Yo creo que los símbolos funcionan muchas veces como las parábolas. ¿Okay? Las parábolas tienen dos metas. Una meta de las parábolas es revelar verdad espiritual ¿a quién? A los hijos de Dios, a los discípulos de Jesús. Pero hay otro propósito, que es el propósito también de las parábolas según Jesucristo. Es esconder la verdad de ciertas personas. Y yo creo que los símbolos tienen la misma meta. Ahora, dije que debemos a veces ver o buscar el significado en el contexto histórico. Pero hay otro contexto histórico de Apocalipsis y eso es el contexto bíblico. Entonces, punto 3. La mayoría de los símbolos en Apocalipsis vienen del Antiguo Testamento. Yo creo que hay algunos donde podemos encontrar el significado en la historia del primer siglo. ¿Okay? Yo creo que las 7 cabezas probablemente corresponden con 7 emperadores, porque en capítulo 17 dice que son 7 reyes, 5 ha caído, 1 ya existe y esperamos otro. Entonces eso me hace pensar que estamos hablando de reyes en el primer siglo. ¿Okay? Pero la mayoría de los símbolos vienen no de la historia actual del primer siglo, sino del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento en Apocalipsis, número 1, Apocalipsis es el libro más saturado con el Antiguo Testamento. De hecho, los comentaristas notan que Apocalipsis alude al Antiguo Testamento más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Un comentarista dice que Apocalipsis tiene 46 referencias a Isaías, 31 referencias a Daniel, 29 a Ezequiel, 27 a los Salmos y varios más a Génesis, Deuteronomio, Jeremías, Joel y Zacarías. Y es interesante que en Apocalipsis no tenemos citas directas, ¿okay? No tenemos frases así. El Señor, como dijo los profetas o como dijo el profeta. Eso es lo que tenemos en las epístolas. No son citas directas, simplemente son alusiones. Por ejemplo, en la visión de Jesucristo, en capítulo 1 que vamos a ver ahorita, Juan ve a Jesucristo y lo ve con cabello blanco. Eso es una referencia clara a Daniel 7, la visión del anciano de días que tiene cabello largo y blanco que comunica algo acerca de él, que comunica acerca de Dios. Pues Dios es espíritu, no tiene cabello, pero la visión de Dios había cabello. ¿Por qué? Blanco comunica que Él es el anciano de días, ¿verdad? Sabiduría. ¿Okay? Entonces, hay muchas alusiones así, como el niño varón, que dijo capítulo 12, que gobernaría a las naciones con vara de hierro. O sea, no dice, como dice Salmo 2, el Mesías va a gobernar no, simplemente usa palabras, lenguaje, términos que vienen del Antiguo Testamento. La gran mayoría de los símbolos en Apocalipsis son referencias al Antiguo Testamento. Usé la ilustración del sello en las frentes de los seguidores del Cordero. Si quiero entender qué significa el sello, me ayuda mucho regresar a Daniel o a Ezequiel 9. ¿Okay? Vamos a ver también en capítulo 5 la visión de un libro que toma el Cordero, ¿okay? Para abrir sus sellos. Okay. Capítulo 10 o 11 cuenta describe cómo un ángel baja del cielo con ese libro ya abierto y lo da a Juan y dice, Juan, toma ese libro y ¿qué? Cómetelo.
Sí, ¿qué significa eso? Bueno, si regreso a Ezequiel 1 y 2, tenemos una visión parecida. Ezequiel recibe de un ángel un libro que contiene ¿qué? Los juicios que él va a profetizar. Entonces eso me ayuda a entender que el libro que recibe Juan, el libro que abre el Cordero, es el juicio y la historia del futuro que se va a llevar a cabo aquí en el mundo. O sea, no se refiere exactamente a Daniel, no dice como el libro que mencionó Daniel, simplemente usa palabras, expresiones o referencias que nos recuerda del Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces el Antiguo Testamento y los símbolos de Apocalipsis. El principio es así. La clave para interpretar muchos de los símbolos de Apocalipsis es ver cómo se usa el símbolo en el Antiguo Testamento. Ejemplos: la mujer vestida con el sol, con la luna debajo de sus pies, con una corona con 12 estrellas. Veo esas tres cosas y simplemente tengo que regresar al Antiguo Testamento, en este caso a la visión o el sueño de José para poder interpretarlo. Y ahí doy otros ejemplos, unos que ya he comentado. Página 22, entonces. ¿Cómo los símbolos funcionan? ¿Cómo debemos interpretar los símbolos y cómo funcionan? ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? ¿Alguna pregunta de lo que estoy diciendo? Entonces, la pregunta primera era, ¿dónde debemos buscar las pistas para entender el símbolo? No de nuestro día, sino primero del primer siglo, pero principalmente del Antiguo Testamento. De ahí vienen las pistas para entender los símbolos. Ok, ¿cómo interpretar o cómo los símbolos funcionan? Número 1, no se deben interpretar literalmente. Okay? Los símbolos no se deben interpretar literalmente. Los que insisten, y pues entiendo el punto, muchos enfatizan, y es importante enfatizar que la Biblia se debe leer literalmente. Pero ¿es cierto que debemos siempre leer la Biblia literalmente? O sea, fuera de Apocalipsis. Cuando dice Jesús, se describe como una gallina que cuida a sus pollitos, ¿debo tomar eso literalmente? No, Jesús no es una gallina. O sea, la gallina simboliza y me comunica algo acerca de Jesucristo. ¿Okay? Otra vez, espada saliendo de su boca. Entonces entiendo el punto que quiere la gente, o los intérpretes quieren hacer justicia a lo que dice la Biblia. Y muchos han hecho mucho daño a la Biblia por entender o interpretar la Biblia de una manera alegórica. Yo diría que el principio no es que siempre debemos interpretar la Biblia literalmente, debemos interpretar la Biblia normalmente. Entonces, cuando la Biblia usa una metáfora, ¿cómo puedo hacer justicia a la interpretación de ese versículo? Pues entenderlo como una metáfora. Cuando dice, Jehová es mi pastor, ¿okay? ¿Eso significa que Dios está ahí en el cielo con ovejas cuidando? No. El punto es para hacer justicia, o sea, para interpretar bien la metáfora, hay que tomarlo simbólicamente. ¿Sí? Cuando dice, Jehová es los salmos, un torre, es mi roca fuerte. O sea, no está hablando algo de la existencia de Dios como una piedra. Me comunica algo y no estoy haciendo nada de justicia al Salmo si trato de tomar esa metáfora de una manera literal. Entonces, los que insisten que el libro se debe leer literalmente, no siempre lo toman así. O sea, todos los intérpretes, hermanos, reconocen que hay símbolos en el libro que no se entienden literalmente. ¿Okay? El dragón, nadie dice que el dragón es literalmente un dragón, que la bestia es literalmente una bestia con 4 cabezas o 7 cabezas, 10 cuernos. O sea, todos reconocen que la espada en la boca de Jesús es un símbolo. Mi punto es que ellos que dicen, hay que ser literal, ni ellos toman todo el libro literalmente, reconocen la presencia de símbolos.
Inciso B, el problema es que los símbolos por definición no son literales. ¿Qué es un símbolo? Un símbolo es una imagen que representa algo más allá, ¿qué es lo que va en el espacio? Más allá de su significado literal. Eso es el punto de un símbolo, comunicarme algo más allá de su significado literal. Cuando veo el burro y el elefante, ¿okay? No estoy escuchando a la persona que escribe si trato de entenderlo literalmente. Voy a distorsionar el mensaje del autor. Entonces, si eso es cierto, si un símbolo siempre representa algo más allá de su significado literal, ¿cómo lo debo entender? Ahora, fíjense, bien, aquí, el niño varón en capítulo 12, ¿okay? ¿Debemos tomar eso literalmente? ¿Okay? ¿De quién habla? ¿Okay? De Jesús. Entonces, podemos ver que hay mucha coincidencia entre el símbolo y lo que es el cumplimiento, que es Jesús. Pero ahí podemos también ver que no es completamente literal. Ya lo mencioné. ¿Por qué? En ese pasaje, capítulo 12, ¿qué pasa con el niño varón? Es llevado al cielo. Entonces ahí podemos ver que no está diciendo Juan que Jesús como niño fue llevado al cielo. Si eso pasó después cuando ya era adulto. Entonces tampoco en ese caso estamos tomando el libro o ese símbolo literalmente. Aquí es donde los literalistas se confunden. Ellos confunden la imagen o el símbolo con lo que representa. El problema es que estamos hablando de símbolos y visiones y literatura apocalíptica. Algunos dicen, cuando el sentido literal tiene sentido, que no busques otro sentido. O sea, en otras palabras, si un símbolo se puede interpretar literalmente, hay que entenderlo así. ¿Okay? Piensen en esa idea. O sea, veo una visión y si mi perspectiva es, si de una forma puedo verlo literalmente, así lo voy a tomar. ¿Qué es el problema con esa perspectiva? ¿Qué es el punto de referencia para mi interpretación? Es mi imaginación, es mi habilidad de encontrar significado en la imagen misma, no en lo que la imagen se simboliza. Por ejemplo, un ejemplo famoso, las langostas de la quinta trompeta que salen del abismo. Y recuerdo que hace 30 años un intérprete, y eso llegó a ser algo muy popular en mi país, las langostas, ¿qué eran? Y dijeron, son helicópteros Apache del ejército de los Estados Unidos, porque así van las langostas. Así. Entonces, ¿qué están diciendo? Están diciendo, si tú tienes una imaginación, puedes interpretar el símbolo tú mismo por tu propia interpretación. Entonces, en este caso lo debes tomar literalmente. Pero yo digo, ni es literal, porque dice langosta, no dice helicóptero. Entonces, el punto de referencia no debe ser mi habilidad de imaginarlo literalmente. Necesito un punto de referencia fuera de mi imaginación. ¿Qué es ese punto de referencia? El contexto histórico, el Antiguo Testamento. ¿Okay? Entonces, cualquier persona con una imaginación muy vívida probablemente puede imaginar cualquier símbolo en la Biblia, en Apocalipsis, literalmente. Pero eso no significa que tiene razón en su interpretación. Nota, inciso C, eso no quiere decir, y quiero enfatizar esto no quiere decir que los símbolos no representan a eventos o personajes literales. ¿Me entienden? No estoy diciendo que los símbolos no representan a cosas literales. Solo quiero decir que el símbolo mismo no se debe interpretar literalmente. Entonces el niño varón sí se refiere a algo o a alguien muy concreto, muy literal, muy físico. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces no estamos negando que Apocalipsis comunica verdades sobre cosas literales. O sea, cuando habla de la bestia, estoy diciendo que cuando llegue a la bestia, no va a aparecer como una bestia roja con 7 cabezas.
que va a tomar otra forma, pero va a tomar forma de algo literal, algo real. ¿Okay? Y aun cuando los símbolos representan cosas espirituales, estamos diciendo que sí representan algo real o verdadero, aun si es una verdad espiritual. O sea, las verdades espirituales no son menos verdades o menos reales, son verdades. Entonces muchos dicen, pues si tú no tomas el libro literalmente, estás negando el significado del libro, estás negando que el libro nos puede comunicar verdad. Yo digo, no. O sea, Jesús como gallina sí me comunica a un atributo espiritual de Él, que Él es una persona que cuide a su pueblo, que guarda como la gallina guarda a sus pollitos. Así es Jesús. De otra forma, Jesús no es como gallina. En otra forma, Él es como cordero, o Él es como león, o Él es como el anciano de días, etc. O el pastor. ¿Okay? Entonces la pregunta, mira número 2 ahí debajo de inciso C. La pregunta es, bueno, déjame ponerlo así primero. La pregunta no es, ¿debo tomar el símbolo literalmente o no? No es la pregunta. La pregunta es, ¿qué simboliza el símbolo? ¿Okay? Porque el símbolo es un símbolo. Si es un símbolo, no se debe interpretar literalmente. La pregunta debe ser, ¿cómo debo entender el símbolo? ¿Okay? Vamos a bajarnos a punto 2, página 23. Página 23. La forma en que les he dado el libro, el material, es algo que he estado haciendo por varios años. Cuando enseño, siempre trato de desarrollar un libro de maestro. Entonces aquí dice libro de maestro. Son las notas de donde enseño. Es exactamente lo que tienen ustedes. Para preparar el libro del alumno, solo voy y quito las palabras que tengo aquí destacadas en amarillo y pongo el espacio. ¿Por qué lo hago? ¿Okay? Primero, porque me hace más fácil enseñar. Pero también yo tengo una meta en darles el material en esa forma. ¿Okay? ¿Qué creen que es mi meta? ¿Qué quiero que ustedes hagan? ¿Okay? Estudian más y que enseñan. Entonces ustedes pueden tomar el material mismo. ¿Okay? Y ustedes pueden salir de aquí y enseñarlo a otras personas o a ti mismo, estudiarlo más. Entonces yo no tengo notas aquí que ustedes no tienen. A veces digo cosas más allá de lo que se encuentra aquí. ¿Okay? Pero eso es mi propósito. Eso fue un interludio. Número 2. Cuando Juan recibió sus visiones, vio los símbolos, no los eventos o las cosas representados por los símbolos. Okay, hay esa idea de las langostas como helicópteros. Okay. ¿Qué es la suposición ahí? Okay. La idea es que Juan fue como un periodista del primer siglo que fue llevado al futuro y vio cosas en el futuro. ¿Okay? Vio subiendo helicópteros y vio los helicópteros y dijo, ¿cómo puedo comunicar eso? Es como una langosta, y escribe la langosta. O sea, la idea es que él es como un periodista que tiene su máquina para grabar video. Y él está allí grabando eventos futuros y luego regresa y busca maneras de explicar lo que ha visto en una forma simbólica. ¿Okay? No es lo que pasó. ¿Okay? ¿Qué vio Juan? ¿Okay? Juan no vio la segunda venida de Cristo. Dios no lo transportó 2 o 3 mil años después para ver algo. ¿Qué vio Juan? Juan vio visiones, una visión de alguien llegando en caballo blanco, o de un niño varón, o de un dragón. Entonces, no vio al anticristo y dijo, ¿cómo puedo describir el anticristo? Bueno, voy a hablar de una bestia. O sea, no fue así. ¿Okay? ¿Ven cómo eso cambia nuestra perspectiva? ¿Okay? Si lo veo como periodista que está grabando cosas, eso implica que lo que tengo que hacer es observar el símbolo y tratar de imaginar una correspondencia en mi propio día.
¿ok? Pero si Juan vio desde el principio, Juan vio visiones de símbolos y él simplemente comunicó los símbolos, mi manera de leer el libro sería el mismo que los del primer siglo, los primeros lectores. ¿Qué tenían que hacer ellos? Entender el símbolo en su propio contexto y el contexto bíblico. Entonces lo que Juan vio eran los símbolos, no el cumplimiento futuro de los símbolos. ¿Okay? Entonces Juan capítulo 17 y 18 dice que la bestia tiene 10 cuernos y que esos cuernos son 10 reyes o 10 reinos. ¿Qué vio Juan? ¿Vio 10 reyes o 10 reinos? No, vio una bestia con 10 cuernos. ¿Okay? Entonces Juan no es un intérprete. ¿Okay? ¿Me entienden? Juan no es el intérprete. Nosotros somos los intérpretes. Juan simplemente ¿qué hace? Comunica, escribe lo que ha visto. Okay. Bien. ¿Preguntas, comentarios? ¿Quejas? ¿Ya? Ok. Inciso C. Entonces, unos puntos acerca del uso de los símbolos en Apocalipsis. Solo unas observaciones. Número 1, a veces los símbolos se interpretan por el libro. A veces los símbolos se interpretan por el libro mismo. ¿Okay? Y esos son un punto de partida para nosotros, una guía para nosotros. Algunas veces, no muchas, pero Juan toma el tiempo, o Jesús toma el tiempo para decirnos, o un ángel, qué significa el símbolo. Por ejemplo, en capítulo 1 nos dice que las 7 estrellas en la mano de Jesús son 7 ángeles. Los 7 candeleros son 7 iglesias, dice. ¿Okay? Copas de oro de incienso son las oraciones de los santos. Los 2 olivos son 2 testigos. El lino fino de los santos son los actos justos del Cordero y de los santos. El lago de fuego es la segunda muerte. El dragón, dice capítulo 12, ¿es quién? El diablo y Satanás. Entonces, algunos han dicho, si el libro mismo lo interpreta como un símbolo, así es un símbolo. Si no lo interpreta el libro como símbolo, no es un símbolo. Yo digo, no, es un error. Todos son símbolos. El punto es que a veces el libro nos da la interpretación y eso es una guía para ayudarnos a entender cómo los símbolos funcionan. Entonces, la mayoría de los símbolos no se interpretan. ¿Okay? Punto 2. A veces representan los símbolos o simbolizan a personajes, lugares, eventos o cosas reales. ¿Okay? Concretos podemos decir. La mujer que da luz a un niño varón, y que es llevado al cielo, claramente habla de un evento. ¿Cuál es? La encarnación. Entonces, en algunos casos, los símbolos hacen referencia a cosas reales, históricas o futuros. ¿Okay? Pero a veces no representan los símbolos cosas concretas así. A veces, número 3, representan verdades o realidades espirituales, ¿okay? Como en el idealismo. Por ejemplo, la ramera, la prostituta, ¿sí? Comunica algo a nosotros acerca de la naturaleza de este mundo. ¿Cómo es este mundo? Es engañador, es seductiva, o sea, busca corrompernos, ¿okay? Entonces el punto es que ahí comunica algo acerca del carácter moral, ¿de qué? Del mundo. Cuando describe a la novia del Cordero, en ropa blanca y limpia, es un símbolo ¿para qué? El libro mismo lo dice, son los actos justos de los santos. En ese caso no simboliza algo concreto histórico, simboliza la moralidad, ¿okay? La obediencia y pureza del pueblo de Dios. Entonces, número 2, a veces representan cosas reales, a veces representan verdades o realidades espirituales. Otro ejemplo ahí es los ojos de fuego del Hijo del Hombre, representa un atributo de Él, su omnisciencia, Él ve todo. ¿Okay? Número 4, a veces representan
eventos o cosas generales no específicos. Ya comenté sobre los sellos, cuando habla de guerra, de hambre, de terremotos. No creo que están hablando de eventos específicos históricos. Está hablando de eventos que ocurren vez tras vez a través de la historia. Nos está diciendo que aún los disturbios en nuestro mundo, las cosas cataclísmicas como terremotos son bajo del control de Dios y son parte del juicio de Dios de este mundo. Okay. Número 4 es específicos. Número 5, a veces el símbolo se parece, muy importante, a veces el símbolo se parece mucho a lo que simboliza y a veces no. ¿Okay? Un ejemplo que he usado muchas veces, el niño varón. ¿Se parece el símbolo mucho o muy poco a lo que representa? Mucho. O sea, hay mucha coincidencia entre los dos. ¿Okay? En la misma visión tenemos la visión de una mujer. ¿Se parece mucho o poco a lo que representa? Suponiendo que representa el pueblo de Dios. Bueno, no tan clara que el niño varón. Y así es mi punto. A veces hay una correspondencia muy cercana entre el símbolo y lo que representa. A veces la langosta, quizá no sé qué simboliza. Quizá yo creo que probablemente ahí está hablando las langostas que salen de un ejército espiritual, o sea, de demonios que van a atacar a los hombres en los últimos días. Entonces, ahí quizá no hay una correspondencia muy cercana o muy clara entre el símbolo y lo que representa. Okay, número 6, los números normalmente tienen significado simbólico. En Apocalipsis, el número 12 normalmente simboliza al pueblo de Dios. Juan dice en capítulo 20 y 21 que fue llevado para ver la novia del Cordero. Y cuando va para ver la novia del Cordero, ¿qué ve? No ve a una mujer, ve a la nueva Jerusalén que se está bajando. Tiene 12 fundamentos y 12 puertas. Dice que los 12 fundamentos son los 12 apóstoles y las 12 puertas son las 12 tribus. ¿Okay? ¿Qué representa la nueva Jerusalén entonces? El pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios, Israel y la iglesia. ¿Okay? Entonces, ahí los números comunican algo. 7 comunica la plenitud y la perfección. Muchas veces el número 4 es un símbolo para la tierra. Habla de los 4 ángulos de la tierra. 6 es el número del hombre, dice capítulo 13. Entonces el punto es que números como 1000 simplemente habla de una cantidad grande, que algo que es completo puede ser. O sea, y cuando llegamos a cada número tenemos que entender qué quiere comunicar Dios con este número. Ok, y vamos a terminar con 4 puntos sobre la interpretación de los símbolos. Son pistas, sugerencias para entender los símbolos. Primero, el enfoque de nuestra interpretación es la exégesis. Es la exégesis. ¿Okay? ¿Qué es la exégesis? ¿Qué es la tarea de alguien que hace la exégesis? Cuando trato de hacer la exégesis en cualquier pasaje de la Biblia, ¿qué estoy buscando? ¿Okay? Así lo puedo poner fácilmente. El significado original del autor original. ¿Qué quiso comunicar el autor original a sus lectores originales? Entonces, la meta principalmente no es qué significa para mí, la meta es qué quería comunicar Juan, qué quería comunicar Jesús con esos símbolos. ¿Alguien que lea, por favor, esa cita de Fi? La primera tarea de la exégesis de Apocalipsis es buscar el propósito original del autor y por lo tanto del Espíritu Santo. Como las epístolas, el significado fundamental de Apocalipsis es lo que Juan quiso decir, lo que a su vez tiene que haber sido algo que sus lectores podrían haber entendido. Entonces queremos leer o ver el libro por los ojos de Juan, el autor. Número 2.
Y eso es algo que quiero enfatizar para nosotros en estos días. Nuestra preocupación no debe ser tanto cómo serán cumplidos, sino en el mensaje teológico que comunican. Okay. Los símbolos comunican un significado teológico. Okay. Cómo se llevará a cabo exactamente en el futuro no es mi preocupación principal. Por ejemplo, el sello en los frentes de los cristianos. O sea, mi preocupación no debe ser cómo será ese sello. Algunos lo imaginan como un chip implantado en la cabeza, etc. No, el símbolo del sello me comunica teológicamente algo. ¿Qué me comunica? Que Dios sabe quiénes son los suyos y que Dios los va a preservar y cuidar. ¿Recuerdan punto 4 de los 5 puntos del mensaje? Que Dios promete protegernos de cualquier daño final. El mensaje teológico del sello es, tú estás protegido. Pase lo que pase, sea lo que pase en la vida, Dios te va a proteger, te ha identificado. Y muchas veces en la interpretación de Apocalipsis, perdemos el bosque por enfocarnos mucho en los árboles. Entonces, muchas veces vamos a llegar a un pasaje y decir, no sé qué significan todos los detalles, pero el punto principal se queda claro y ahí queremos enfatizarlo. ¿Okay? El mensaje principal teológica es clara. Número 3, y es lo que acabo de decir, no es necesario encontrar, página 24, no es necesario encontrar el significado de todos los detalles. El enfoque debe estar en las visiones y su mensaje comprensivo. Vamos a ver cosas como la habitación del trono de Dios. Y vamos a ver, Dios está sentado en su trono. Vamos a ver un arco iris, vamos a ver un mar de cristal, vamos a ver relámpagos y truenos. Hermanos, ¿sería posible enfocarnos en todos los detalles preguntándonos ¿y qué significa el arco iris? ¿Qué significa el mar, la mar? ¿Qué significa los truenos? Y salir pensando en los árboles y no ver el bosque, o sea, no ver lo que el mensaje como un total nos comunica. ¿Qué nos comunica? Pues la gloria de Dios, que es exaltado, que es todopoderoso. Vemos ahí cómo los seres increíbles, vivientes alrededor del trono, se relacionan con Él y nos comunica algo acerca de cómo nosotros debemos acercarnos a Dios. Entonces, no es necesario cuando veo a Jesús en la segunda parte de capítulo 1, entender qué significa que tiene pies como bronce bruñido. O sea, quizá me da una impresión de algo, pero no tengo que poder decir, el bronce bruñido de pies significa tal cosa para recibir beneficio de esa visión, de alguien enaltecido, alguien que merece mi adoración. O sea, veo cómo Juan responde a la visión, cae como muerto a sus pies. Entonces, el punto no es entender lo que significa cada detalle de la persona de Jesús, es dejar que esa visión como un total me comunica algo acerca de Él. Y finalmente, número 4, es útil ver Apocalipsis como arte impresionista, no realista. ¿Han escuchado esos términos, arte realista o arte impresionista? Aquí les voy a dar unos ejemplos. Okay. 2 clases de arte. Aquí hay ejemplos de arte realista. Okay. ¿Por qué se describe como arte realista? Muy literal, muchos detalles, ¿verdad? O sea, lo que veo es lo que es. No tengo dudas o preguntas sobre los detalles. Es casi como una foto, ¿verdad? Muy real, muy literal. Hay otra clase de arte que a mí me gusta mucho, se llama el arte impresionista. ¿Okay? El arte impresionista es así. ¿Cómo es diferente? Y es famosa la pintura. ¿Okay? ¿Cómo es diferente a los otros? Se ve poco, ¿qué? Borroso, o sea, no podemos ver todos los detalles.
Uno de los más famosos es, ¿saben quién pintó eso? Van Gogh, ¿verdad? Starry Night, Noche de Estrellas, algo así. Entonces no es muy detalloso, no es muy literal, es poco borroso, pero me comunica algo, me da una impresión, es arte impresionista. ¿Okay? Así es el libro de Apocalipsis. ¿Okay? Más o sea, no me comunica todos los detalles, por ejemplo, de la Mona Lisa, o sea, ¿verdad? O sea, veo cosas de una forma poco borrosa, no muy clara, pero saco una impresión acerca de la persona sentada sobre el trono, sobre el carácter de la bestia, del dragón, sobre lo que Dios está haciendo en el mundo, cómo Dios va a destruir el mundo. O sea, los juicios en Apocalipsis no necesariamente tienen que ser cumplidos de una manera muy, muy literal. Pero el libro claramente me da la impresión que va a ser terrible y va a resultar en la destrucción completa del mundo, de la tierra, del cosmos. Entonces, si tengo sabiduría, puedo ver el libro y no tener que interpretar cada detalle, pero puedo salir de una lectura del libro, un estudio del libro y ser bien impactado con el mensaje teológico, una cosmovisión. Entonces, ¿qué tan fácil hubiera sido para Juan escribir un libro como una carta, una epístola? Entonces, él hubiera podido dicho, en Génesis 3 empezó la guerra entre Dios y Satanás, y la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y ha seguido por miles de años esa guerra. Y ustedes están en medio de esa guerra. Y están sufriendo porque son parte de esa guerra. O sea, él hubiera podido escrito la situación así. Pero no lo hace así. Nos cuenta una historia. Ahora, ¿han enseñado a niños? ¿Cuál les queda más impactante? Si yo les digo, Jesús es Dios, o si les cuento la historia de un milagro de Jesucristo, o sea, calmando el mar, o sanando a un paralítico. O sea, puedo decir, Jesús es Dios y te puede sanar. Sí, papi, gracias. Pero si le digo la historia, se queda mucho más impactado el niño. Se graba más la visión. Entonces, mi esperanza, mi deseo esta semana es estudiar el libro, que es una narrativa, el libro de Apocalipsis, ver las visiones y salir de capítulo 22 en 5 días, impactados con el mensaje del libro, entendiendo todo lo que me está pasando es que soy parte de una guerra. Yo tengo un enemigo. Mira, Pablo lo dijo, nuestro enemigo nuestra batalla no es contra ¿qué? Carne ni sangre, sino contra un dragón y su bestia y sus ángeles caídos. ¿Okay? Es el mismo punto. Pablo lo dijo en un párrafo así muy pequeño rápidamente. Apocalipsis lo comunica a través de varios capítulos, a través de una historia y visiones. Pero vamos a salir con la misma conclusión. ¿Ok?